Sí, cuando estos civiles toman lo que se denomina la cativa, que son es cativa en árabe es base militar, cuando detienen a este abogado y empiezan a reprimir a la población civil, la gente con piedras, ¿Y palos, con lo salen que sin tuvieran... ningún tipo de entrenamiento o hay No, dentro del no grupo tenían rebeldes ningún una tipo... organización para por lo menos enseñarles a empuñar un arma? Claro, al principio no tenían ningún tipo de entrenamiento. Lo que ellos hacen de la base militar es extraer las armas que tenía el ejército de Gaddafi, las milicias del ejército de Gaddafi, y muchos militares de Gaddafi, leales a Gaddafi, pasan a las filas rebeldes y los empiezan a entrenar. Eso fue el principio. Después ya vino entrenamiento por parte de expertos militares ingleses, franceses, italianos y estadounidenses que entraron en el terreno. Esto es la puerta de Ashdabia. Por eso es muy interesante observar cómo están vestidos, ni siquiera tienen uniforme. Claro. Se subían a 4x4 improvisadas, iban camino a Brega, y lo que hay que aclarar que ha sido tan complejo para nosotros hacer esta cobertura, porque esto es lo que se denomina guerra pendular o guerra de frentes móviles, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver mucho con la orografía del terreno. Claro. Nosotros estábamos todo el tiempo, lo que anunciábamos o informábamos a la mañana, a la tarde era una información totalmente diferente. Los rebeldes tomaron Ashdabia, que estaba a 40 kilómetros de Bengasi, la capital rebelde. 2 horas después, Gaddafi había tomado Ashdabia. Y esto era porque estos frentes móviles se hacían, y este tipo de armamentos totalmente básico y rudimentario en ese momento, hacía que, obviamente, todo fuera muy confuso, muy complejo. Esto también es en Ashdabia, donde lo que tenía mucho significado para los bengasíes, porque estaba a muy pocos kilómetros de Bengasi, y si Gaddafi ingresaba a Bengasi, ellos consideraban que era su muerte segura, con esa amenaza del Sanga Sanga Dardar. Y estas son casas de civiles bombardeadas por el ejército leal a Muammar al-Gaddafi, que, aclaremos, no es presidente, como han dicho muchos medios y muchos periodistas, nunca lo fue, presidente de Libia. Fue parte de su argumento, ¿no? ¿A qué quieren que renuncie si no tengo un cargo? Pero en todo caso era líder, exactamente, fue parte de su argumento, pero lo hemos escuchado en muchas oportunidades, y me parece también un lugar muy importante de aclarar de que nunca fue presidente Gaddafi. Esto también casas de civiles. Balaceras contra casas de civiles donde no había rebeldes. Y una de las cosas que más nos impresionó fue justamente el tema del sufrimiento de la población civil. Ashdabia se convirtió en una ciudad fantasma, y con esta dinámica de la guerra que ha sido tan larga, a veces la destrucción total de la casa de civiles, nos llamaba mucho la atención el ensañamiento sobre el Hay crónicas que hablan, sí, ¿no? De directamente balaceras contra la población civil, ¿no? Totalmente. Vos fuiste testigo de situaciones así donde la población civil se ha visto tan expuesta a la guerra. Sobre todo en el segundo viaje, donde pude viajar a Misrata. Tenemos que hablar que en Misrata se produjo un desastre humanitario. Misrata es la tercera ciudad en importancia portuaria en Libia. Y de allí, desde el inicio de este conflicto, Gaddafi directamente atacó a la población civil. Y ahí tenemos, lamentablemente, nosotros a 2 colegas fallecidos, un norteamericano y un británico, a Chris y a Tim, que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos en Bagdad en estos últimos 8 años. Fue una situación muy dura recibir sus cuerpos en el puerto militar de Bengasi. Los periodistas han sufrido mucho porque han sido secuestrados, han sido detenidos, tanto en la zona de la Cirenaica como en Trípoli, encerrados en el Hotel Rickson, donde no podían informar. Pero Misrata, Muriel, ha sido realmente un asesinato a mansalva de la población civil. Muchos medios y muchas organizaciones decían de que esto no era real, de que era parte de la propaganda. Sí, sabemos que en la guerra, la primera víctima de la guerra es la verdad. Hay propaganda y contrapropaganda, información contra información, pero yo he sido testigo realmente de la matanza que se estaba produciendo por parte del gobierno libio contra la población civil. Y los niños, ¿no? Como veíamos en la foto anterior en el medio, ¿no? Y aparte, ¿esta imagen de qué nos habla? Esta imagen es de un imán que están haciendo la oración en medio del desierto antes de ir
a la lucha, antes de ir a la batalla, ya se estaban dirigiendo hacia Brega. Y también podemos observar, las imágenes son muy descriptivas de la situación. Mirá cómo están vestidos, aquí no hay uniformes, no hay borceguíes, no hay armas sofisticadas, o sea, van con su propia ropa y sin pertrechos militares a enfrentarse con su propio cuerpo. Karen, ¿y ¿no? vos estuviste trabajando también en otros conflictos? ¿Tenés la posibilidad de hacer comparaciones? Mira, en esto te quería comentar. Estos también son tanques de Gaddafi que iban camino a Benghazi, y si no hubieran sido destrozados por los cazas franceses, hoy hubiéramos quizás tenido un genocidio en Benghazi. Porque hay 300.000 personas. Bueno, y te preguntaba, ¿no? Porque las fotos también, bueno, hablan de ese pueblo rebelado con algo muy fuerte por lo que luchar, por su libertad, por una convicción en la que, bueno, ponen su propio cuerpo, su vida, su familia. Y del otro lado, ¿no? El ejército de Gaddafi integrado en gran parte también por mercenarios que reciben un dinero para estar en esa guerra. ¿Cuánto crees que esto ha tenido que ver en el desenlace del conflicto, ¿no? Por un lado, gente convencida de la causa por la que lucha, y por el otro lado, bueno, esta gente de Chad, de otros países africanos que son ajenos al sentimiento de por qué se está peleando ahí. El tema de los combatientes es bastante complejo, porque también dentro de los rebeldes, y aquí va a venir la segunda etapa, que ya empezó con el asesinato del jefe militar Younes. Por un lado, yo te hablaba de que estaba conformada por profesionales. Esos eran los que querían defender sus casas, sus familias y su población, y los que fueron relegados por Gaddafi por cuestiones tribales desde hace ya 40 años. También integran esas milicias diferentes elementos que no se pueden identificar. Se habla de que también había integrantes de Al-Qaeda. Nosotros como periodistas no lo hemos corroborado, que hubiera integrantes de Al-Qaeda. En esto me refiero a los rebeldes. Pero sí es muy variopinto la conformación. Por lo tanto, ya se asesinó al jefe militar, que era un integrante del riñón de Gaddafi, del gobierno de Gaddafi, y después se asesinó. Hay dos versiones, una que puede ser de que le hayan pasado, de alguna manera, por decirlo, factura, que haya sido una espía de Gaddafi dentro del Consejo Nacional Transitorio, o que gente de Gaddafi lo haya asesinado. Con respecto específicamente a la pregunta que vos me decís, nosotros fuimos convocados a una conferencia de prensa medianoche en una situación muy peligrosa. En el primer viaje que realicé, ahí presentaron los rebeldes a un teniente coronel libio que detuvieron, y a un teniente sirio que manifestó que era parte de un comando de 60 personas que lo subieron a un avión, le dijeron que iba a ir a Italia y terminaron en las montañas de Libia. Pero los rebeldes también, que eso no tuvimos acceso a ellos, nos comentaban que tenían como prisioneros de guerra a gente de Bielorrusia, de Chechenia, de Serbia. También se hablaba de francotiradores colombianos y también de milicianos que pertenecían a diferentes países, como vos decís, de África, porque la Unión Africana, países de la Unión Africana, al rey de reyes, como se autodenominaba, no sé si se sigue autodenominando Gaddafi, le debían muchos favores. Entonces había una gran cantidad de mercenarios también, que algunos dicen que, bueno, que no son mercenarios, pero sí, son mercenarios porque no pertenecen a las milicias regulares de Libia. Entonces, por lo tanto, como en otros lugares, en otros conflictos se denominan mercenarios, también son mercenarios en este caso. Karen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa, compartir tu experiencia, y bueno, por supuesto, felicitaciones por tu trabajo, bueno, por animarte a llevar esos bellísimos ojos, ¿no?, a lugares tan conflictivos y que permiten que el mundo conozca lo que está ocurriendo, y bueno, ojalá algún día que puedan terminar estas guerras y las dictaduras que tienen porque a la población en esta gente no sabe de situaciones geoestratégicas, ni de geopolítica, ni de rutas de petróleo. Y realmente
Han muerto en esta contienda de 6 meses miles y miles de inocentes, como mueren en todos los conflictos. Así que creo que tenemos que evolucionar y pensar en eso fundamentalmente. Así que muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa, ya venimos con más.